Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Les presento de inmediato a mi invitado de esta tarde. Se trata del dirigente político Pedro Pablo Fernández, abogado, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y la IFEDEX. Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, Pedro gracias Pablo. Rosa por esta oportunidad y por invitarme para este programa que me encanta. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Hemos visto pues unos días muy álgidos, días movidos, el cronograma electoral está corriendo, la oposición tiene el tiempo contra el reloj. Diferentes factores han manifestado que son momentos cruciales en los que debe imperar la sensatez y también tomar acciones en conjunto, y que la oposición o los diferentes factores que conforman parte de ella puedan llegar en su gran mayoría a un acuerdo por el país, por Venezuela, poner al país adelante de tanto conflicto, de tantos enfrentamientos, de los egos, y que se imponga el liderazgo. Eso es lo que debería ser. Pero bueno, los días están contados y entendemos que también hay muchos factores que no están pues haciendo pública sus estrategias. ¿Cómo lo ves, Pedro Pablo, desde el IFEDEX, desde tu experiencia política también como dirigente de Unión y Progreso? Mira, arranco de lo general a lo específico, ¿no? Venezuela está viviendo una tragedia, hay un proceso de empobrecimiento, la economía se ha destruido muy grande, todas las familias de clase media y de clase popular se han empobrecido durante los últimos años. Eso es responsabilidad en primer lugar del modelo económico que desarrolló el gobierno, que es un modelo que ataca al sector privado, que ataca la productividad, el empleo, los ingresos de la familia. Después vinieron las sanciones a agravar todavía más la situación. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis económica y social muy fuerte. ¿Cómo hacemos para dar una vuelta en U y caminar en la dirección contraria, en el camino que nos permita recuperar la economía, recuperar las inversiones, el empleo? Para mí eso pasa por ponerle fin a este ciclo de confrontación que ya va para 23, 24 años, que le ha hecho mucho daño al país. Es decir, no hay forma de recuperar el país mientras el país siga en este esquema de confrontación política agónica permanente. Y ahí es donde entra nuestra preocupación. Si este proceso electoral es una oportunidad para que se abra un camino de diálogo, para que se le cambie el agua a la pecera, es decir, para que tratemos de construir un ambiente distinto al ambiente de confrontación. Creo que estamos haciendo todo lo contrario, es decir, creo que cada vez se van profundizando más el conflicto, este escenario de conflicto agónico, y esa es la preocupación más grande que tengo. Es decir, la preocupación más grande que tenemos nosotros es, mientras mantengamos este conflicto agónico entre los factores políticos, no hay forma de que resolvamos el problema de la gente. La única forma de empezar a resolver esos problemas es que le pongamos fin a esta guerra civil que tenemos desde hace tantos años. Bueno, ustedes han llamado a ese diálogo, a ese entendimiento, y en los últimos días pues hemos visto acciones que llaman a la polarización de un lado, del otro. Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en unas declaraciones recientes donde él decía que debía triunfar la paz, pero decía que algunos sectores de la oposición estaban trabajando en las llamadas guarimbas. Y también he tenido a otro grupo de la oposición, como se llama este programa Argumentos, y tratamos de escuchar las diferentes voces, y ellos han reiterado, bueno, que entendían que esa no era la ruta, que la ruta es electoral y que se van a mantener firmes en esa ruta, en la ruta de la elección, de la participación ciudadana, y no a ese camino de la violencia que tanto daño nos hizo a unos y a otros. Sí. Yo creo que se han venido fortaleciendo los extremos, y mientras más se fortalecen los extremos, pues la lucha política se hace más encarnizada y más lejos nos ponemos de resolver los problemas de Venezuela. Yo creo que tenemos que caminar hacia el centro. Yo entiendo perfectamente que el gobierno no se le puede pedir hagan unas elecciones libres y transparentes, entreguen el poder, si la consecuencia de entregar el poder es que van a terminar todos con una braga anaranjada en una cárcel en Estados Unidos. Es decir, es imposible pedirle a alguien que esté en el gobierno que facilite unas elecciones transparentes si está cantado el destino final de esa forma, si el costo de salida es ese costo tan grande. Yo creo que no, repito, yo tengo la esperanza, no soy optimista, pero nunca voy a dejar de luchar por promover que se pueda establecer un clima que permita que no sea esta lucha agónica de que el que gana destruya al otro, sino que seamos capaces de anteponer los intereses del país por encima de los intereses personales y por encima de la búsqueda del poder. Lo que hemos tenido es una guerra civil,
donde hay unos que, aferrados al poder, están dispuestos a destruir la economía con tal de mantenerse en el poder, y un grupo que para sacarlos del poder está dispuesto también a destruir la economía. En ese conflicto político, ¿quién es el que paga? El que paga es el montón de mujeres, el montón de mujeres que hoy no tienen cómo darle de comer a sus hijos antes de acostarlos a dormir. El montón de hombres que tienen una familia, que tienen una esposa, que tienen unos hijos, que quieren proveer a su familia de los recursos mínimos de subsistencia y no pueden. Es decir, al final el que sufre son los sectores de clase media y los sectores populares. Yo con todo esto que está pasando reciente, este programa me lo trastocan todo, porque yo hubiera querido decir un montón de cosas más, pero bueno, el conflicto político ha llegado a tal nivel que mi interés en este programa más que todo es hacerle un llamado al gobierno sobre todo, pero a todos los factores políticos, oye, a que busquemos maneras, hay maneras de llegar a acuerdos mínimos, es decir, nosotros tenemos que hacer todo para construir un pacto de Estado y pongamos la mirada en el futuro, en las generaciones, en esas familias que están muriendo de hambre. Mientras este conflicto persista, esas familias cada vez van a estar peor. Y decías un elemento importante, que gane quien gane, el 28 de julio haya un plan de nación, un plan de Estado donde se ponga la familia venezolana primero, donde se ponga el proyecto país, pero también pareciera lamentablemente lo que vemos es confrontación, llamados a derribar al otro, demoler el otro, y lo que quiere Venezuela, lo que quiere el país es no retomar esos discursos de violencia extrema, sino el de las soluciones, el de que diferentes, digamos, partidos políticos de ideologías, profesiones, sector económico, académico, puedan reunirse, puedan congregarse y tener un plan de nación. El mundo avanza, la inteligencia artificial, otros países están con planes avanzados para afrontar el calentamiento global, enfrentar los desafíos que vienen, pero nosotros seguimos enfrascados en esta lucha de poder o por el poder, por mantenerse en el poder o por ir y tomarlo. ¿Cómo ves un escenario de transición posible en Venezuela donde esto ocurra, eso de poner al país primero y no esos intereses personales? ¿Qué hace falta para que esto se pueda dar? Mira, para que el 28 amanezcamos con disposición de construir una cosa juntos, es necesario que este proceso electoral sea medianamente un proceso competitivo, democrático, con reglas claras, justo. Es decir, si el gobierno simplemente atropella y hace esto a la Jalisco, bueno, no hay forma de que el 28 pues, podamos construir nada juntos. Todo eso pasa porque el gobierno, entendiendo, repito, que hay que ir al centro, gobierno y oposición, dejar los extremos, el gobierno tiene que facilitar un proceso electoral donde la gente sienta que el resultado de ese proceso electoral fue una cosa democrática. Es decir, si se cierran todos los canales para la participación democrática, incluso se están cerrando canales de participación para los sectores democráticos que jamás han apostado a la guarimba, que jamás han llamado a las sanciones, que jamás han pedido invasiones de países extranjeros, que han jugado siempre apostando a la ruta constitucional. Esos partidos... Porque a veces se mete a toda la oposición en ese mismo saco. Esos partidos que han estado abogando por soluciones a través del diálogo, de la negociación, de los acuerdos, también están siendo excluidos en las últimas, aparentemente en las decisiones del CNE, digo aparentemente porque no hay nada confirmado, pero pareciera que se están cerrando un montón de puertas. En el caso, hablaba en la entrevista Carri hace un rato del caso de Unión y Progreso, un partido que cumple con todos los requisitos que establece la ley para estar funcionando como partido político con todas las condiciones. Hay partidos que no cumplen con los requisitos y están habilitados por el CNE. Ese que sí cumple con todo está siendo inhabilitado. Repito, aparentemente no hay ninguna decisión oficial del CNE. Ahora yo creo que tenemos que el gobierno tiene la responsabilidad de presentar a los venezolanos un escenario electoral que pueda ser reconocido por todos el 28. Si eso no ocurre, pues, y seguimos en este esquema de confrontación, el que paga es el venezolano, las familias, sobre todo de clase media y popular, que no tienen cómo defenderse de la crisis económica. Una clase media cada vez más golpeada, que va hacia abajo. No, ese medio cada vez es menos, ¿no? Hay un filósofo inglés llamado Thomas Hobbes que hablaba del Leviatán. El Leviatán es un monstruo bíblico que para él significaba esa tendencia, decía, de los hombres a la lucha de unos contra otros. Hobbes justificaba gobiernos autoritarios y con mucho control, con mucho poder para evitar que los hombres se pelearan entre sí. Bueno, el Leviatán es la ingobernabilidad, es decir, si el país entra en un estado de ingobernabilidad
bien porque la oposición derrota al gobierno en un esquema de confrontación y el gobierno es imposible la gobernabilidad, o bien porque el gobierno arrebata esta elección y entonces el país sigue sancionado y seguimos con todos los problemas de aislamiento y el gobierno empieza a tener una situación difícil. Cualquiera que sea el escenario donde el país pierda gobernabilidad es el peor escenario para Venezuela, el escenario que más vamos a lamentar, es el escenario más triste que podemos tener, un escenario de venezolanos enfrentados con otros. Tenemos que caminar hacia el encuentro y ser capaces de construir objetivos compartidos. Y hoy hay un objetivo clarísimo que nos tiene que convocar a todos, que es resolver la crisis económica y la crisis social que está afectando a tantas familias en Venezuela. Tenemos que ir a una pausa, Pedro Pablo. Al regreso seguiremos hablando sobre esos escenarios que nos comentabas. ¿Cómo hacer posible ese entendimiento, ese diálogo y que se imponga la sensatez, sobre todo en estos tiempos en los que el país necesita soluciones? Pausa y ya regresamos.